Bueno, pues recién llegada a lo que va a ser la casa en la que nos íbamos a quedar los siguientes 11 días, he venido unos días a Girona a trabajar como creativa en 2 retiros que organiza Calma. En mi caso yo me encargaba de la fotografía y de grabar el contenido para sus redes sociales. Y nos quedábamos en esta masía reconstruida en mitad del valle en un entorno natural precioso. Y bueno, pues este primer día fue de levantarnos temprano, de hacer 8 horas de trayecto en coche, recoger al equipo y después me conecté online a clase de diseño 3D que estoy estudiando por las noches y luego ya cené y me fui a dormir, que tocaba el siguiente día retiro. El primer día lo comenzamos con los preparativos. Aquí veis a Elena, que estaba escribiendo las cartas de bienvenida a las chicas. También Iranzu y Marta estaban preparando sus talleres y yo me encargaba de hacer pruebas de fotografía y de vídeo, viendo cómo era la luz en diferentes ambientes. También preparamos el círculo de bienvenida con los regalitos para las chicas. Y sí, la verdad es que este día consistió en dejar todo preparado para cuando llegaran las chicas, recibirlas con los brazos abiertos y que se sintieran como en casa. El segundo día de retiro lo comenzamos con un baño de bosque en el cual fuimos por una ruta en trekking hasta San Roc, un lugar con unas vistas preciosas. Después a la bajada nos esperaba un desayuno súper rico donde después estuvimos charlando y contando nuestras historias hasta después tener unos ratitos libres. Lo bueno esto es que siempre hay momentos y espacios donde estar contigo o estar con las demás. Luego hubo un taller que fue impartido por una de las psicólogas de Calma, que es Iranzu. Es increíble lo profesional que es. Estuvo hablando de la autoestima, de las etiquetas, de todo aquello que nos dijeron que éramos y cuánto de eso era cierto. Nos dejó reflexionando bastante sobre ese tema. Y después hizo un taller de máscaras en el cual teníamos que pintar por fuera aquella parte que pensábamos que proyectábamos hacia afuera o lo que nosotros decidíamos mostrar, y por dentro ese lado que otras personas no podían ver. La verdad es que fue un ejercicio súper interesante porque siento como que cada persona se percibe de maneras distintas y muchas veces las cosas negativas o el dolor lo llevamos por dentro y no lo mostramos. Después tuvimos una comida juntas y luego una clase de cerámica que yo la disfruté un montón a pesar de estar detrás de cámaras, porque iba hablando con todas, me iban contando sus historias. Creo que en general es una actividad que une muchísimo porque te mantiene presente mientras estás haciendo un ejercicio manual, estás dando forma y creatividad a aquello que tienes en las manos y de alguna forma también es como conectar con esa parte de tu infancia, de tu niñez y de juego. Y último día de retiro, aquí estoy con mi compañero detrás de cámaras que me seguía a todas partes. Había un montón de perritos súper mimosos y veréis que no he grabado tanto en estos retiros porque al final estaba trabajando, sí que hice alguna toma, pero por supuesto quería mantener la privacidad de las chicas, así que solo os he mostrado algunos fragmentos de lo que fue el retiro. Y este día de actividades tuvieron Synergy Yoga, que lo impartió Elena. Es un tipo de yoga que ella aprendió en Sri Lanka porque todavía creo que no ha llegado a España. Su peculiaridad es que fue creado por un fisioterapeuta para hacer una práctica más respetuosa con el cuerpo.
Después hubo taller de nutrición con Marta Marmol. Marta, aparte de ser una bellísima persona, es una increíble profesional. No podía parar de escuchar cada cosa que decía. He aprendido un montón a lo largo de este retiro sobre nutrición, sobre dieta antiinflamatoria debido al estrés, qué cosas me sentían mejor. De verdad que os recomiendo todos sus contenidos, tanto los de Marta como los de Iranzu y los de Elena. Son las tres increíbles. Y después de la comida nos despedimos del primer grupo de retiro y nos quedamos el equipo descansando y pasando tiempo juntas. Los siguientes días yo los llamo los días libres, aunque realmente no fueron libres, solo que nos quedamos en el mismo sitio en Cambuk hasta el siguiente retiro porque eran 2 seguidos. Decidimos levantarnos cada día al amanecer para subir la misma ruta a Can Rock y así pues hacer un poquito de ejercicio los días que íbamos a estar allí. Y esto es algo que yo no sabía, pero resulta que exponerte a la luz del amanecer y a la luz del atardecer te ayuda a regular los ritmos circadianos. Si no sabes lo que son, básicamente es como un reloj que tienen los humanos, que tienen los animales, las plantas, que hace que regule el sueño y un poco los ritmos biológicos. Curiosamente, antes de venir a este retiro, me costaba muchísimo dormirme porque con el desajuste horario de los estudios que hago por la noche, me levantaba a horas muy diferentes por la mañana y desde entonces, desde que he vuelto de este retiro, me levanto todos los días a las 7:07 de la mañana como un reloj sin alarma, yo misma. Y esto ha sido por la exposición de la luz roja tanto del amanecer como del atardecer. Esto fue lo que me contó Marta en estas subidas que hacíamos. Y lo mejor de la bajada era siempre los momentos de desayuno en los que estábamos juntas antes de ponernos a trabajar. La verdad es que la convivencia fue increíble, me sentía como que estaba con mis compañeras de piso. Nos íbamos organizando las tareas ya que cada una tenía sus horarios distintos de trabajo, ya fuera con sus consultas de pacientes, yo con mis clientes o tenía reuniones, tenía que hacer tomas. Entonces nos íbamos repartiendo las tareas, cada día una limpiaba algo diferente o preparaba la comida. Yo me llevé mi té matcha porque como sabéis ya no tomo café por la mañana. Tomo café de vez en cuando, pero más bien como algo social, no para levantarme. Ya sabéis que en las 2 primeras horas nada más levantarte es cuando tienes el pico más alto de cortisol. Y entonces, en mi caso, no quiero prolongarlo con el café. Normalmente me suelo beber una infusión, pero con las caminatas ya habían pasado 2 horas después de levantarme, así que me hice un matchita, me puse el desayuno y después a trabajar. Y después de trabajar ya al mediodía, Elena y yo nos fuimos a hacer la compra de la semana. Me encanta porque los tiempos aquí son tan diferentes de la ciudad. En lugar de ir andando o en metro en 5 o 10 minutos y llegar a un sitio a comprar, aquí tienes que ir en coche 30 minutos, conducir hasta el lugar más cercano. Estábamos en mitad de la nada, pero me encantaba porque íbamos disfrutando del paisaje. Por supuesto nos tuvimos que quedar a comer en el pueblo para luego hacer la compra y volver. Y luego yo me quedé haciendo clase de diseño 3D, que como os dije estoy estudiando por las noches. Y las chicas mientras pues fueron cenando porque yo acababa un poco tarde, pero me dejaron el platito listo para cuando yo acabara. Y en estos días de caminatas por el bosque, bajo la luna, en contacto con la naturaleza, pensaba mucho en lo afortunada que me siento y en lo privilegiada que me siento de poder trabajar de forma autónoma.
Sé que es un privilegio total, aunque también ser autónomo es un sacrificio ya que no tienes una estabilidad, pero no podía evitar pensar en todo lo que me hubiera perdido si me hubiera quedado en un trabajo en el que sí que tenía unas condiciones estables y un salario seguro, pero en el cual vivía 100% para trabajar, no tenía ningún propósito más que trabajar y descansar las pocas horas que tenía. De hecho, a día de hoy, ya os lo había comentado en un vídeo, pero sigo expulsando todo el estrés que me supuso esa etapa de mi vida. Y venir estos días aquí y darme cuenta de que es posible encontrar un trabajo que no solo te guste, sino poder hacerlo desde cualquier lugar y conectar con otras personas que tienen mismos valores que tú y que persiguen proyectos parecidos a los tuyos, me ha hecho valorar más el momento presente y sentirme muy agradecida por todo lo que me ha tocado vivir en estos retiros. A pesar de que es cierto que he venido por trabajo y no a disfrutar como tal, pero el hecho de salir de la ciudad y hablar con personas nuevas que vienen de vidas y de entornos tan diferentes a los tuyos te hace tener una perspectiva tan distinta de la vida, o por lo menos ampliarla, especialmente si llevas mucho tiempo en bucle, con incertidumbre o estás buscando respuestas. Siento que este tipo de retiros te ayuda mucho a calmar el estrés, a abrir la mente y poner el foco en lo que de verdad quieres. Muchas veces no sabemos lo que queremos, pero creo que el hablarlo con otras personas y el proyectar qué es lo que no queremos en el mundo nos acerca un poquito más a lo que sí queremos. Entonces, siento que tanto si estás en un punto de calma y tranquilidad en tu vida como si estás en medio de una crisis existencial y necesitas respuestas o necesitas salir del bucle, este tipo de experiencias vienen fenomenal porque te hacen conectar con gente muy diferente y te ayuda un montón a abrir miras y a conocerte también mejor. Y todas estas tomas que estáis viendo fueron de los días que fueron pasando antes del segundo retiro. Aquí me veis después de desayunar, que me puse a trabajar. Mi trabajo realmente aquí consistía en fotografiar y tomar planos recurso que se iban a utilizar luego para redes sociales, así como vídeos de contenido para redes sociales, que se utiliza muchísimo como recurso a la hora de organizar y calendarizar los contenidos para una marca. Y ahora mismo mi proyecto sería enfocarme en generar y diseñar contenido para marcas o proyectos que busquen reflejar sus valores a través de su visual. Desde pequeña siempre fui una persona que entendía muchísimo mejor las cosas de manera visual a través de imágenes o vídeos. Y eso al final es lo que quiero hacer con mi trabajo, el reflejar los valores y comunicar a través de una estética y un visual enfocado a las redes sociales. En este caso creo que tuve mucha suerte con Elena porque teníamos los mismos valores, el mismo gusto o sentido por ciertas cosas más minimalistas, estéticas. Y bueno, la verdad es que estoy súper agradecida con ella, tiene un proyecto súper bonito. Ella es osteópata y vio que cuando en consulta venían sus pacientes, el dolor o ciertas cosas físicas que ella trataba necesitaban de un acompañamiento psicológico o de nutrición. Sentía como que muchas veces los problemas que tenemos en el día a día no se tratan de manera holística, así que creó su proyecto en el que tiene tanto psicólogos como nutricionistas y aparte organizan un montón de talleres, retiros como en los que estoy en este momento.
Y bueno, pues en esto consistiría un poco mi trabajo, o al menos una parte de mi trabajo del día a día. No siempre es tan ideal como en estos retiros, pero me apetecía dejarla grabada a modo de diario visual. También quería mandarle un saludo y un abrazo enorme a Julia y a Carol, que son dos chicas que fueron al primer retiro y que me conocían de YouTube y de podcast. Me hizo muchísima ilusión conoceros, chicas. Me hace mucha gracia porque siempre que os conozco normalmente no sabéis quién soy al principio y cuando empezamos a hablar de distintos temas ya me reconocéis y la verdad es que me hace muchísima gracia, me encanta cuando esto pasa, aunque no suele pasar a menudo. Así que me quedo con estos momentos tan bonitos, con todo lo que aprendí de las chicas del retiro, así como del equipo de Calma, y os dejo con este momento tan tierno en el que bajando de hacer trekking me quedé sola un momento y apareció este gatito súper mimoso que fue acompañándome todo el camino hasta que terminé la ruta. Me iba dando abrazos todo el tiempo como para que estuviera bien. Y bueno, pues aquí se acaba este vídeo. Muchas gracias por acompañarme en otra parte más de mi vida y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo.